Todos sean de nuevo bienvenidos a la hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que hoy se precia de contar con nosotros a una auténtica experta en cuestiones de la propiedad intelectual, la profesora Pilar Cámaras, profesora de Derecho Civil, profesora titular de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Madrid, donde además ostentó diferentes responsabilidades de gestión, siempre tan complejas y procelosas, ¿no?, en el ámbito de universidades tan grandes y tan importantes como nuestra querida Universidad Autónoma de Madrid, donde fue secretaria general y 2 años, entre 12 y el 13, y vicedecana de investigación en la Universidad de Derecho, 4 años anteriormente. Ella hizo una tesis sobre el derecho moral tras la muerte del autor, sin ser luctuosa en términos jurídicos, desde luego con todo el interés desde el punto de vista de lo que suponen los derechos de la propiedad y los derechos, al ser morales, entiendo que también, ¿no?, implícitos, ¿no?, del fallecido, bajo la dirección del profesor Berkowitz. Es ampliamente conocida en el ámbito internacional, especialmente en París 11, donde tiene buenos colegas, amigos y realiza investigaciones con esa prestigiosa universidad, también con otros centros como el Max Planck en Múnich, profesora visitante, por tanto, en diferentes lugares del mundo, con especialización en patentes de marcas, derechos de autor, directora del Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de la Autónoma, es miembro de la sección primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, vocal en la Junta Directiva de la Asociación de Defensa del Derecho de Autor, lo cual a mí como autor me da mucha tranquilidad, como vocal de nuestros intereses, que es la rama española de la Asociación Literaria y Artística. En el ámbito de lo que puede ser vinculada a la tradición histórica de esta casa, además es muy conocido su dictamen por encargo de la viuda de don Rafael Alberti en relación con la transmisión post-mortem de los derechos de autor del poeta y del autor de Mañana en Tierra, ¿no? Por tanto, es por supuesto investigadora principal en diferentes proyectos del Plan Nacional de Investigación en materia de propiedad intelectual, dirige diferentes tesis doctorales, recientemente ha salido alguna de ellas con notable éxito y repercusión, y hoy nos va a hablar aquí de los retos de la propiedad intelectual en un momento que son especialmente complejos y donde además el entorno virtual, supongo que también nos ilustrarás con algo de esto, pues muestra unos desafíos muy, muy poderosos, ¿no?, a la propiedad intelectual. Quería, Pilar, esta es tu casa. Muchas gracias. Te escuchamos con toda atención. Pues muchísimas gracias, director. Yo quería comenzar mi intervención pues agradeciendo, como no, a la Fundación Ortega por haberme cursado esta invitación, al director del Instituto Universitario Ortega y Gasset, y también, bueno, pues al director del Máster de Cultura Contemporánea, Fernando Rodríguez Lafuente, que es con quien inicialmente, bueno, contacté, que no ha podido acompañarnos hoy, pero también vaya extensivo, por supuesto, a él, pues el haberme facilitado el estar hoy aquí, que para mí es un auténtico honor por la envergadura cultural de lo que representa esta fundación y la persona de Ortega, ¿no?, la cultura española y su influencia tanto en España como, por supuesto, en Latinoamérica, en todo yo creo que el ámbito hispanohablante, ¿no? Bien, pues el tema del que he elegido hablar es el de nuevos retos de la propiedad intelectual. Probablemente los que estáis al otro lado siguiendo esta intervención, pues tengáis una formación muy variopinta y básicamente no una formación jurídica, aunque algo habréis estudiado, aunque sea mínimamente, sobre todo los que han hecho el máster de Cultura Contemporánea sobre protección relativa a los derechos de autor. La propiedad intelectual es, digamos, el ámbito de protección jurídico-privado de la cultura. La cultura tiene varias vías de protección. Una es
digamos, jurídico-pública, que se manifiesta en leyes como puede ser la de patrimonio histórico-artístico, etcétera, pero una muy importante es la ley de propiedad intelectual, que es esa vertiente jurídico-privada, que llamamos jurídico-privada, que pone el foco en el sujeto creador, en la persona que crea las obras y demás objetos protegibles por la ley de propiedad intelectual. En definitiva, no hay cultura si no se protege al creador de la misma. En los últimos tiempos, y a ello me voy a referir a continuación al tratar de esos nuevos retos, ha cundido un poco la idea de que lo importante para la cultura es la difusión en abierto, gratuita toda ella, y a cuanto más personas mejor. Y aquellos que abogan por esa difusión sin límite, sin cortapisas, a través básicamente de Internet, que es lo que ha abierto la posibilidad de acceso a las obras de forma masiva, pues desconocen que realmente la forma de proteger la cultura comienza con la protección de los derechos de los creadores. Si queremos tener cultura, tenemos que reconocer y alentar a los creadores que sigan creándola, porque cuando alguien escribe un poema, realiza una composición musical, pinta un cuadro, en definitiva cualquier manifestación cultural, evidentemente para alentar a que siga haciéndolo, hace falta su justa recompensa, como todo en la vida. Así que no podemos perder de vista la necesidad también, que se manifiesta en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestras leyes, de la justa recompensa a el creador, ¿no? a la persona que ha creado las obras que luego después son explotadas. No sé si alguien ha No, vale. En silencio voy a dar una indicación, no te preocupes. Vale. Bien, luego, no perdamos de vista ese enfoque preliminar sobre la importancia de la protección del titular. ¿Qué es lo que protege la propiedad intelectual? Antes de ver cuáles son los nuevos retos, muy brevemente, pues protege al autor para explotar su obra, dándole un poder exclusivo. El autor es el que decide si quiere que su obra se edite, se represente, se comunique al público por cualquier vía, se difunda por internet, se haga una exposición con ella, en fin, cualquier acto de explotación, ¿no? Esos derechos económicos están reconocidos en la ley y duran su vida y 70 años tras su muerte. No olvidemos, y esto es interesante, que en España, y remarco en España, tenemos un régimen transitorio aplicado a los autores fallecidos antes de diciembre del año 87, que es la fecha de entrada en vigor de la nueva ley de propiedad intelectual, y esa fecha marca la aplicación en el tiempo, la duración en el tiempo de un régimen de hasta 80 años. Es decir, que a García Lorca, a Ortega, a Picasso se le aplica el régimen de vida más 80 años tras la muerte. Mientras que a aquellos autores fallecidos, después del 7 de diciembre en concreto de 1987, el régimen que se aplica es el de vida y 70 años tras la muerte. ¿Por qué esa limitación temporal? Es interesante tenerlo en cuenta también. Pues ello, por lo que he empezado diciendo, y es porque las creaciones intelectuales también son cultura, son objetos culturales, hay un interés social en ellas. Más allá de que hay que proteger a su titular para también, digamos, motivarle, incentivarle a que siga creando y darle su justa recompensa con un derecho de propiedad, no podemos perder de vista el interés social de acceso a la cultura de aquellos bienes que son creados por los autores. De ahí que el dominio, la propiedad, es limitada y pasado un tiempo determinado cae en el dominio público, de manera que cualquier persona puede libremente disfrutar porque ya no hay derechos de monopolio, ya no hay derechos exclusivos, porque se extinguen a lo largo del tiempo. Y ahí tenemos el interés social, el interés por la cultura como telón de fondo que justifica esa limitada duración temporal. Como veis, bueno, pues
no está mal, son 70 años tras la muerte, que da para varias generaciones de herederos, pero hay un momento en que la obra entra en el dominio público, los derechos de explotación se extinguen. Junto con esa protección económica patrimonial, que tiene por finalidad que el autor rentabilice su obra en términos económicos o patrimoniales, que viva de ello, en definitiva, y que decida si quiere que gratuitamente su obra sea explotada o no, es una decisión del autor libre. Pues junto a esos derechos económicos tenemos derechos personales, llamados derechos morales, y esos, pues los principales, no tenemos tiempo de entrar en ellos, pero los principales, que son derecho a la paternidad, derecho a la integridad, pues esos derechos son perpetuos. Así que hay un derecho perpetuo a que se reconozca que la obra de Ortega es de Ortega y que nadie desconozca que es de Ortega. Si luego tiene alguna duda sobre quién puede en su momento ejercer los derechos, pues lo vemos, ¿no? E integridad, que nadie pueda mutilar, cambiar, alterar, destrozar, si queréis, una obra, por mucho que el autor haya fallecido hace 100 años. Es decir, que son derechos de naturaleza personal que vienen a proteger un aspecto personal y no económico puramente. Esos derechos son de duración perpetua. Bueno, es un poco a muy grandes rasgos el punto de partida de la protección de los derechos de propiedad intelectual. ¿A qué nuevos retos se enfrenta la propiedad intelectual? Pues un poco, bueno, lo decía el director en mi presentación, básicamente la explotación masiva en línea, en Internet. Creo que todos los que estáis siguiendo al otro lado, pues visitáis con frecuencia YouTube, eso, como canal en el que uno ve vídeos, a veces incluso películas. En definitiva, todos estamos familiarizados con plataformas de acceso a las obras en línea. Y los grandes retos, la propiedad intelectual, en este momento vienen por la vía de adaptar el régimen jurídico que estaba inicialmente pensado en el mundo analógico, en el mundo del papel físico, del disco, que podíamos tocar en un soporte físico, del cuadro que vemos en un soporte físico. Ahora pasamos a una explotación masiva en línea que evidentemente abre nuevos accesos de la obra a un público que en el ámbito analógico no podría acceder. Evidentemente, si colgamos toda la obra, la digitalizamos. Imaginemos que digitalizamos toda la obra de Ortega y la colgamos en una página web. Son millones y millones de ciudadanos del mundo los que podrían acceder, porque no pueden venir a Madrid y consultar los archivos o la biblioteca que acabo yo de visitar. Luego, evidentemente, puede haber un interés social, cultural, en hacer ese tipo de procesos de digitalización y de explotación en línea. Pero que sepáis que no, por mucho interés social o cultural que podamos tener, y sea muy loable que muchos ciudadanos del mundo puedan acceder a las obras en línea a través de páginas web, no podemos olvidar que pueden estar vivos los derechos de autor. Hay que tener en cuenta si han caído o no, para empezar, en el dominio público. Es por esto que no es posible, y ninguna norma europea lo contempla, procesos masivos de digitalización de obras, por muy loable que sea culturalmente hablando, que todos los ciudadanos del mundo puedan acceder a las mismas, ¿no? Entonces, los retos con los que se ha enfrentado el legislador europeo, y digo europeo antes de decir español porque la materia de propiedad intelectual está muy armonizada a nivel comunitario, a nivel de la Unión Europea. Existen innumerables directivas de la Unión Europea relativas a la disciplina. Es una materia muy armonizada. Evidentemente, cuando alguien estudia Derecho, sabe que por vía de las directivas europeas esa armonización no es total homogeneidad en las normas, pero sí que se consigue un nivel de armonización, de, digamos, de igualación de las normas, ¿no? Bueno, pues el legislador comunitario ha tenido muy presente el valor de las obras como productos de comercialización en el mercado directamente, y ha hecho una labor importante de armonización. Ha armonizado los plazos de protección, así que en toda Europa los plazos
de 70 años son los mismos, en Francia, en Italia, en Alemania, todos tenemos el mismo plazo, pues armonización, y ha habido innumerables directivas, como os digo, comunitarias, que han ido a afrontar un problema común de todos los países europeos, ¿no? Precisamente para evitar esa, digamos, esa desfragmentación del mercado. Bueno, pues las directivas últimas de la Unión Europea han venido a reflejar esa problemática que presenta la explotación de las obras en Internet. Para empezar, la última de las directivas, aprobada en el año 2019, que es la Directiva de Derechos de Autor y otros derechos conexos en el mercado único digital, esa directiva del año 2019, la Directiva 2019-790, del 27 de abril, pues viene a abordar, no sé si habéis oído, probablemente sí, incluso en prensa salió mucho la polémica que se derivó como motivo de su aprobación y costó realmente el Parlamento Europeo su aprobación. Finalmente vio la luz, pero estuvo a punto de ir al traste. Es una directiva que teníamos miedo realmente que no llegara a aprobarse, porque hubo muchas tensiones para que no fuera así. Y yo porque ahí, básicamente, se venían a regular dos aspectos, dos cuestiones que tienen mucho que ver con la explotación de las obras en Internet. Cada vez, como os decía, se hace más uso de las obras en Internet, plataformas de descargas legales y muchas de ellas ilegales, a través de Twitter, a través de páginas web personales. Cuando uno sube un artículo de un periódico, es que puedo subir un artículo de un periódico y ponerlo en mi página web personal. La respuesta es no, pero todo el mundo lo hace, mucha gente lo hace. Instagram, uno coge fotos de todas partes, uno puede coger o no fotos de todas partes, o en YouTube, en subir archivos musicales o audiovisuales. En definitiva, tenemos las herramientas para que todos los ciudadanos que tienen acceso a Internet nos convirtamos en explotadores de obras, sin consentimiento del titular. O sea, es facilísimo realizar actos de explotación sin consentimiento, ¿no? Y claro, esto, evidentemente, eso choca con el principio de protección básica, como os decía, en favor del titular, hasta que los derechos no caigan en dominio público. En esa directiva, el legislador comunitario se plantea esa problemática y lo que hace es, pues por un lado, establecer la responsabilidad de esas plataformas. Uno de los grandes problemas es ¿y quién responde de los actos de explotación que los usuarios realizan a través de plataformas como YouTube? Responde Google, que es, digamos, el propietario de YouTube, o respondo yo, Pilar Cámara, que he subido un concierto de un grupo musical que me gusta mucho, o he subido cualquier contenido que podáis imaginar, ¿no? a esa plataforma. ¿Quién responde? Hasta ahora estas plataformas, estos prestadores que se llaman de servicios, decían, no, yo pongo simplemente el foro, pongo los medios para que otros sean los que realizan los actos de explotación. Yo no soy quien sube un archivo musical, lo sube Pilar Cámara, así que a mí que me registre. Bueno, pues lo que hace la directiva es establecer que estas plataformas realizan actos de explotación y que tienen que contar con el consentimiento de los titulares, es decir, la señala directamente. Hasta ahora esto no era así. Y bueno, claro, podéis imaginar, claro, pues el revuelo, ¿no? El revuelo, digamos, pues este artículo, el artículo 17, es uno de los más polémicos en esa directiva que se originó. Claro, se trataba de hacer responder a los intermediarios, porque entre el público y la obra hay un intermediario, y es, muchas veces, páginas web organizadas perfectamente, como este salón de actos en el que yo llego, yo me siento con todo dispuesto para que yo realice actos, en el caso de YouTube, todos lo entendemos, de explotación. Así que todo está dispuesto para que el usuario se sirva, por así decirlo. Bueno, pues hasta ahora, pues esas plataformas no respondían. Y lo que hace el legislador europeo es hacerlas responder. Luego, otra de las derivas de los usos
través de Internet han sido, bueno, pues utilizaciones principalmente de obras periodísticas, de artículos de periódico, a través de los llamados agregadores de noticias, que no sé si os suenan. En España también hubo una polémica con Google News, que al final dio un portazo y se marchó y dejó de operar en el mercado español. Bueno, pues se trata de coger pequeños extractos, llamados snippets, pequeños extractos de artículos de periódico y, bueno, pues hay personas que solamente con leer ese acumulado de pequeños extractos, pues se hace una idea buena de la actualidad, igual no necesita mucho más. Ya se hace una idea de lo que ha pasado en el día de hoy en España, bueno, interesante, la toma de posesión de Biden, una bomba que explotó en Madrid, la nieve que se sigue deshelando, y con eso se conforma. Bueno, pues claro, esto se hacía gratuitamente. ¿Y qué hizo el legislador español? Bueno, pues lo que dijo es, no, esto conlleva un derecho de remuneración a los periódicos. Porque esto de que Google se dedique a esas actividades. Fijaos que, bueno, os menciono, os acabo el discurso de este tema y luego vuelvo con Google para no despistarnos. Pero, ¿qué hace el legislador europeo? Pues llevarlo a esa directiva del año 2019, llevar esa regulación y establecer un derecho de los editores de prensa que dura 2 años a una remuneración por esas utilizaciones de esos fragmentos que hagan este tipo de plataformas. Luego, con la nueva directiva, está claro que en Europa el que quiera hacer esos extractos en estas páginas web, pues tiene que pagar, en definitiva. ¿Qué ha dicho Google News? Pues que va a pagar 0. Y ya ha habido un problema de competencia en Francia, porque Francia es el primer país de Europa que ha traspuesto esa parte de la directiva y se ha dirigido a plataformas como Google y ha dicho, bueno, pues a pagar a los editores de los periódicos, pues por todos los fragmentos que utilizáis en vuestra página Google News France. ¿Y qué ha dicho Google News France? De esto nada, pago 0. Y bueno, lo han llevado a la Comisión de la Competencia y la Comisión de la Competencia francesa ha dicho que efectivamente Google tenía un abuso de posición dominante en el mercado y ha sido sancionado. Veremos a ver cómo acaba todo esto, porque Google no quiere pagar. Y esto me sirve para hablar de Google. No sé cómo voy de tiempo. Más bien que nos interesa muchísimo. Sí. Tú tranquila. Cuéntanos lo de Google, que si no te vamos a preguntar. O sea que... Vale. Bueno, pues detrás de los grandes los problemas que ha venido a resolver el legislador europeo se encuentra Google. Con Google News, como os he dicho, que ha dado lugar a una respuesta del legislador europeo en esta directiva el año 19, con YouTube, que es un producto también de Google, estableciendo la responsabilidad directa de estas plataformas, diciendo que ellos son los que realizan el acto de explotación y tienen que contar con permiso de los titulares y si no, pues es un acto de infracción. Es decir, que el legislador europeo ha ido por Google. Porque Google ha empezado a explotar y decir, no, si yo lo que hago es un bien social indudable y encomiable y es permitir que todo el mundo acceda a la información o acceda a la cultura, etcétera, etcétera. Un proyecto anterior al que os estoy señalando, que también ha dado lugar a otra directiva, pero anterior en tiempos, la directiva de las llamadas obras huérfanas, ahora os hablo de ello, es también Google Books. O sea, Google está en todas partes. Y siempre, da lugar a una directiva de la Unión Europea para responder y frenar el avance de Google, ¿no? El avance de Google a precio 0. Se trata de esto, porque Google tiene que hacer todo sin pagar, básicamente. Bueno, pues otro problema, como os decía, aparentemente muy loable actividad de Google es, bueno, pues hacer una especie de biblioteca de Babel mundial a través de Google Books. Se trataba de digitalizar masivamente en libros y, claro, se encontró con la problemática de obras cuyo titular pues no se sabía quién era o, aunque se supiera quién era, no se podía localizar, con lo cual no se podía pedir permiso. Si imaginemos pues que de repente, como se trataba de un proceso masivo, normalmente iban a obras en dominio públicos, que son las que no hay que pagar. Bueno, pues se encontraba con obras que dudaba quién era el titular. ¿Y quién es el titular de los derechos?
no sé quién es, puede ser que era una obra anónima, o que aunque no fuera anónima no sabía si el titular era un bisnieto o quién, porque claro, los derechos se transmiten tras la muerte del autor, duran 70 años, y bueno, ¿y quién es el dueño ahora de los derechos? Pues no lo sé. Luego no sé a quién tengo que pedirle permiso para hacer este acto de digitalización y puesta en línea de esas obras. Bueno, pues ante eso, lo que hacía Google es actuar. Yo actúo y luego que me vengan a decir que deje de hacer. Es decir, yo primero hago, digitalizo, subo las obras en línea, y si alguien protesta, la retiro. Pero si no dicen nada, pues yo tan tranquilo. Bueno, pues esa problemática de las llamadas obras huérfanas, obras cuyo titular no se sabe quién es o no se encuentra, no se da con él, bueno, pues una respuesta del legislador comunitario, a través de una directiva del año 2012 de obras huérfanas. ¿Pero qué dijo el legislador comunitario? Pues que en Europa, bueno, pues ese régimen especial de las obras huérfanas solamente iba a beneficiar a instituciones de interés cultural. Bibliotecas, hemerotecas, fonotecas, que tuvieran en sus archivos obras cuyo titular no se supiera quién es, pero nunca empresas privadas como Google. Es decir, que ese proceso de Google Books en Europa se le cerró la puerta a través de esa directiva. Y bueno, como casi estoy al filo, ¿no?, de mi intervención, y será muy interesante quizá pues la charla posterior, un inciso importante y como reto. Claro, fijaos que los Estados Unidos, y Google es una empresa americana, norteamericana, tiene, si queréis, la tecnología, son los que han desarrollado la tecnología, pero la cultura está en Europa. ¿Y qué ha hecho el legislador europeo? Porque al final lo que viene es a coger libros, básicamente de autores europeos, discos, obras de todo tipo, porque la cultura ha florecido muy especialmente en Europa. ¿Y qué hace Europa? Defenderse de la tecnología, defenderse del gigante americano, diciendo yo protejo mi cultura. Y establece pues unos mecanismos, como estáis viendo, a través de los cuales se dice, no, usted aquí no puede operar, usted tiene que pedir permiso. Además, le voy a hacer responder de los vídeos que se suba, pirar cámara a YouTube, utilizando música que nadie le ha permitido que utilice, por ejemplo, ¿no? O que yo misma toque interpretaciones musicales, o interprete canciones sin permiso de los titulares de derecho y que lo suba a YouTube. Eso no lo puedo hacer. ¿Y qué dice el legislador europeo? Vale, pues YouTube va a responder. Es decir, se trata de, y a ello responde esa directiva del año 2019, se trata de defenderse o defender la cultura a través de una explotación indiscriminada que, como comencé diciendo al principio de mi intervención, supone quizá la muerte de la propia cultura. No nos damos cuenta de que para proteger la cultura hay que proteger también a los que la crean. Y solo con una adecuada y equilibrada protección de los creadores culturales podremos tener cultura y luego difundirla posteriormente. Así que muchas gracias a todos por vuestra atención y bueno, creo que he cumplido más o menos. No, muy bien, precisión de letrada, o sea, no es absolutamente irreprochable tu ajuste al tiempo, ¿no? Y esa defensa al sistema vital de ideas de un tiempo, que era la definición de Ortega de la cultura, y en esa idea digamos, ese reservorio, ¿no?, de toda la cultura, no solo del mundo occidental, porque hay mucha cultura también en el mundo oriental, sin duda, ¿no?, de siglos atrás, pero que es verdad que sobre todo a través después de la creación de la imprenta y con Gutenberg y demás, pues toda la modernidad está muy vinculada y muy volcada a la propia Europa. Es cierto, y eso va a ser muy interesante de ver en relación con el siglo XX, y aquí habla el historiador. Claro, el siglo XX, la capitalidad de la cultura ha oscilado básicamente de Londres hacia Nueva York y desde luego América Latina. Aquí nosotros tenemos muchos estudiantes latinoamericanos. A comienzos del siglo XX vivió su propia modernidad con autores como Hostos, el puertorriqueño que desarrolla su obra en Puerto Rico, Martí en Cuba, de la Ribagüero y Mariátegui en Perú, qué decir de Borges, y, ¿no?, ingenieros y demás,
Victoria Ocampo en Argentina, ¿no? Y por supuesto los mexicanos están vinculados también a la tradición de esta casa, como Cosío Villegas o el propio Alfonso Reyes y demás, ¿no? Bueno, aparte del boom latinoamericano, en fin, que el siglo XX obviamente ya es un siglo mundial en ese sentido y ahora nos vamos a enfrentar al desafío de cómo integramos esa cultura global, ¿no? Porque los 80 años de muchos de ellos se empiezan a cumplir ahora en estas fechas, ¿no? Y eso también va a ser muy interesante desde el punto de vista, aunque no es exactamente lo que estamos hablando, es una reflexión para abrir el debate en lo que terminan de empezar a articular las preguntas. Va a ser muy interesante ver cómo efectivamente esa cultura global con esas otras perspectivas mundiales de modos de cosmovisiones, idiosincrasias y demás, va a enriquecer desde luego ese acervo de la humanidad, por decirlo en términos enfáticos, ¿no? Y cuando esa cultura se pueda compartir en común y tantas, seguro que hay aportaciones desde el mundo asiático y americano, pues va a ser muy... Una cosa que quería señalar, porque no sé si a lo mejor, en mi intervención ha podido dar pie a equívoco. Claro, yo hablo de la visión del legislador europeo. Claro, Europa tiene un reto y es que el gigante nos come. El gigante Google nos come, porque Google tiene un montón de productos y todos esos productos suponen recaer en creaciones, en cultura, y en el caso del legislador europeo, que carece de competencia para legislar sobre las culturas de otros lugares, pues lo que hace es defenderse. Es decir, que Europa, cuando se pone a redactar las normas, porque ve los problemas y ve cómo sus ciudadanos, de forma masiva, tienen a su disposición en Madrid, en París, en Roma, plataformas de descargas gratuitas o de usos gratuitos de obras sin pagar, dice stop. Esto en mi territorio no lo voy a consentir. Es decir, que no significa que solamente valga la cultura europea, sino que Europa tiene frente a la tecnología la cultura. Otros países tendrán otras cosas. Pero claro, ¿qué dice Europa? No, yo, quiero defender esto y tengo herramientas jurídicas para hacerlo. Y claro, pues evidentemente, cuando se realizan utilizaciones ilícitas de obras que no han sido consentidas, hay bloqueos de las páginas web. A veces no sé si habéis intentado acceder a alguna página web y te dicen no está disponible, y hay mecanismos para no hacer disponibles en territorios determinados páginas web. Por eso os decía, en Google... Sí, China ha aplicado contra... Claro, con Google News, se enfadaron con el legislador español y dijeron, aquí no se puede acceder. Y uno intentaba entrar y es que no había vía de acceso. Es decir, que Europa lo que se plantea es, quiero dejar que las obras de mis autores, básicamente, sean explotadas libremente y que mis propios ciudadanos, porque yo tengo competencias sobre mi territorio, puedan acceder libremente a ellas. La respuesta es no. No, porque yo mismo me he dotado de herramientas para decir que hay que proteger este plazo de tiempo. Y además, hay que establecer un alto nivel de protección, se parte de eso. Y para eso me he dotado de normativa propia. Si ahora viene Google con su tecnología y me desmonta todo lo que yo he organizado, esto no lo quiero. Luego, frente a ese ataque, lo que hace Europa es decir, yo tengo la cultura, tú tienes las herramientas, pero yo también tengo la legislación. Eso es un poco... Bueno, hay varias preguntas. Yo tengo también algunas, sí, pero voy a volcar primero a alguna de nuestros asistentes virtuales a Sara de la Ortega. Leonor García Álvarez pregunta por los derechos de autor de los libros electrónicos y cómo durante la pandemia muchas bibliotecas, museos han dado gratis y hemos ofrecido, nosotros mismos, esta hora de la Ortega es gratuita y aquí está, ¿no? ¿Quién paga esos derechos? A ver, el poder facilitar el acceso a revistas o libros electrónicos depende, de la licencia que tenga el explotador, en este caso la persona que utiliza, que puede ser una biblioteca pública o privada, la licencia que haya obtenido de
de la editorial que le ha facilitado el libro. Es decir, cuando yo, imaginemos una revista, lo que sea, ¿no? Que, sí, la revista Occidente. La revista hemos colgado artículos de la revista Occidente en nuestro portal durante la pandemia para acompañarnos, de Bien. manera como modo de contribuir a... Claro. Imaginemos que alguien, una biblioteca, no sé, de Málaga, se suscribe a la revista de Occidente. Quiere, bueno, tiene una suscripción, no sé cuántos números hay al año, lo que sea, pero tiene una suscripción anual. Y quiere no solamente el formato papel, sino que le interesa también que le deis acceso a la revista online, para que los usuarios de su biblioteca puedan acceder online a esa revista. Bueno, pues establecéis condiciones contractuales. Es decir, que hay que ir al contrato de licencia. Entonces, a la hora de autorizar el acceso en línea a esa biblioteca de Málaga, pues establecéis las condiciones. Si se permite la reproducción íntegra, las condiciones en las que se va a hacer, cuánto cuesta ese producto al mes, es decir, que se va al acuerdo. O sea, que habrá que estar a las condiciones pactadas. Una de las que yo tenía apuntadas y que tiene relación con esto. Has apuntado a propósito de la digitalización y todas las controversias que hay también de contenidos que muchas veces se vuelven. Claro, a mí, según te escuchaba, me acordaba de algunas convocatorias públicas que se hacen en nuestro ministerio, en España, desde luego, donde te ofrecen una cierta subvención de archivos, bibliotecas o lo que sea, a cambio de que los ofrezcas en abierto. Claro, esto es muy interesante porque digitalizar es un proceso no precisamente barato, es cultura y es acervo cultural y además preserva, porque si tú estás digitalizando un archivo, claro, si no lo digitalizas y esperas 80 años, corres el riesgo de que se incendie, y es cultura, digamos, bueno, iba a decir de primer, pero que fuera de segundo nivel, o sea, ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Cómo se resuelve el dilema? Bueno, pues veréis, vamos a ver, he hablado de los derechos, claro, es una materia tan amplia, pero junto con los derechos de los autores hay límites a esos derechos de los autores. Y hay un límite que está en otra directiva comunitaria, que está en nuestra legislación, en el artículo 37, justamente la Ley de Propiedad Intelectual, establece un límite del que se benefician bibliotecas, hemerotecas, fonotecas, para poder digitalizar sus obras con fines de investigación y con fines de conservación. Es decir, que imaginemos que es una biblioteca, no tiene por qué solo ser de obra de Ortega, cualquier biblioteca o cualquier archivo que tiene en sus fondos una serie de libros y precisamente, como ha señalado, pues teme que se puedan deteriorar con el uso de los mismos y entonces procede para finalidad de conservación a la digitalización. Digitalización y conservación y guardado en el CD con la digitalización en un cajón. Así ya el libro no se pierde nunca. Distinto a eso es que yo pueda, después de digitalizar, es decir, tenerlo en formato digital y guardarlo en un USB o en un CD-ROM, pues subirlo a una página web. Eso es distinto, porque lo que permite el legislador europeo es digitalizar para conservar. Pero otra cosa, sí. Entonces otra cosa es lo que dices de se llama Open Access, el acceso en abierto. El Open Access, el acceso en abierto, es bueno, pues es un movimiento, digamos, también que intenta, sobre todo, bueno, pues en aquellas creaciones financiadas por dinero público. Es decir, cuando alguien ha financiado con dinero público que se haga un libro, que se cree una revista, pues entre las condiciones que hay para darte dinero para que tú hagas la revista o permitirte pues, un proyecto de investigación, o que sea, pues establece que especialmente si vas a sacar, bueno, pues vas a explotar los resultados y bueno, pues al final esos artículos que vas a hacer con dinero, gracias al dinero público, pues todos se van a volcar en una revista, pues que al cabo de un plazo determinado, que es de 12 meses, pues la revista sea en abierto. Pero porque has obtenido una financiación pública, por así decirlo. Digamos que lo que subyace, pero ahora te cuento otra cosa, lo que subyace en ese movimiento es
lo que la sociedad ha pagado al creador ha creado gracias a que alguien le ha pagado la creación. Es decir, el dinero público ha permitido que que se investigue en una materia determinada y gracias a eso pues aparecen 15 artículos de los miembros del equipo investigador o será un dinero justamente para esa revista, pero claro, lo lógico es que revierta, o sea, que haya un aprovechamiento limitado temporal, pero luego revierta a la sociedad lo que la sociedad también te ha dado, porque, digamos, si no, tú no hubieras creado esos artículos, porque no, bueno, pues lo has hecho gracias a esa financiación pública, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es otra cosa, y eso está en la ley de la ciencia. La única norma española que viene a reconocer el Open Access, más allá de que convocatorias concretas a las que uno accede para conseguir dinero te digan, pues usted tiene que hacer tal o pascual, y como cualquier, digamos, como cualquier contrato, que es un acuerdo, bueno, pues yo lo acepto, y la convocatoria misma me dice que si yo quiero tener 200.000 euros para la revista, lo que sea, pues esto va a ser a cambio de que yo al año la haga en abierto. Pero eso es como si llegamos tú y yo a un acuerdo contractual y lo que sea. Pero si no, la única norma que establece esa obligación es la ley de la ciencia, el artículo 37 de la ley de la ciencia, la tecnología y la investigación, una ley del año 2011. Y habla de proyectos de investigación financiados con dinero de los presupuestos generales del Estado. Es el artículo 37 de la ley de la ciencia. Pregunta Antonio Alonso, ¿qué opinas sobre las empresas rusas o de otros países que se dedican a registrar en sus países música que tienen autores y suenan en Internet? Luego, esta misma música, cuando es utilizada, con permiso del autor, dice Antonio, se les reclama desde estas empresas el pago de los derechos de autor o el bloqueo de los portales como YouTube, Facebook, etc. Bueno, vamos a ver. La materia de propiedad intelectual, vamos, no sé si he entendido muy bien lo que hacen los rusos, pero en todo caso, un punto importante de partida. Yo he hablado básicamente del ámbito europeo, pero justamente porque el objeto de protección es inmaterial, es un poema, es una composición musical, es decir, es algo intangible, no es como este bolígrafo. Este bolígrafo solamente lo puedo tener yo en este momento en mi mano, pero la canción la puede estar escuchando y usando millones de personas a la vez en distintos puntos del planeta. Es decir, que el elemento de la falta de corporeidad permite la explotación a nivel mundial. Yo os he hablado del ámbito europeo, pero esto es como las cebollas, hay más capas. Y claro, Rusia no forma parte de la Unión Europea. Entonces, sería lo mismo que si me preguntaran por Perú o por Argentina. Digamos que hay otra capa, que no es la de la Unión Europea, pero sí, bueno, de armonización no tan intensa como la de la normativa comunitaria, que es la de los tratados internacionales. Y el tratado internacional más importante en el mundo es el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias, artísticas y científicas, un convenio de Berna, el Convenio de Berna es del año 1886, y bueno, pues lo han firmado creo que 196 países en el mundo, y son muy pocos los países del mundo que no lo han firmado. Y creo que Irán es uno de ellos, y no sé si algún país, bueno, un poco no sé, en fin, un poco peculiar, no sé si Plasvici, no sé. Pero básicamente todos los países del mundo han firmado y Rusia ha firmado el Convenio de Berna. Claro, el nivel de armonización ahí no es el mismo que el nivel de armonización del legislador europeo, ¿no? Donde ahí la armonización es mucho más intensa. De hecho, hay una protección un poco de mínimos. Pero en la medida en que Rusia es firmante del Convenio de Berna, tiene que reconocer los derechos establecidos en el Convenio de Berna. No los puede desconocer. Y si realiza actividades de ese tipo, pues evidentemente pues, está cometiendo una infracción de un tratado internacional que le vincula. Otra cosa es que me hablen de países que no están ni siquiera en el Convenio de Berna y que, bueno, pues van por su cuenta, como creo que os decía que Irán, y mira que Irán tiene un cine muy importante. Creo que Irán no es firmante del Convenio de Berna. Queda en todos los países, precisamente por el problema que señalaba la persona que nos ha amablemente escrito. Pues justamente porque, claro, como las obras se explotan en todas partes, yo también quiero que mis obras se protejan de mis autores cuando están siendo explotadas en la otra parte del mundo. Entonces, digamos que todos vamos a
ir de la mano en respetarnos los unos a los otros. Y cuando ese respeto no se da, evidentemente, pues se supone que los jueces rusos deberían intervenir, porque tienen que aplicar el Convenio de Berna. Si se trata de una obra de un autor español, digamos que... Sí, reciprocidad. Exacto, la reciprocidad, eso es. Emma Toledo pregunta si hay algún sitio donde se denuncie concretamente los delitos contra la ley de propiedad intelectual. ¿Y qué organismo, más allá de las GAE, supongo, para Cedro, quizás, vigila por la propiedad intelectual? Eso. Bueno, vamos a ver, tanto la Sociedad General de Autores que señalabas como Cedro son entidades de gestión de los derechos de autor. Y bueno, pues en principio pues son los primeros que, como legitimados, la ley de propiedad intelectual les legitima para interponer acciones en defensa de lesiones de derechos de los autores cuyo repertorio gestionan. Porque no todas las entidades de gestión gestionan el mismo repertorio. Es decir, hay una entidad, además en España, pues básicamente hay una entidad de gestión por cada repertorio o tipo de repertorio del que se trata. Por ejemplo, hay una entidad de gestión de artistas plásticos que se llama VEGAP. Hay una entidad de gestión única, solamente esa, Cedro, que es la que gestiona los derechos de los autores de las obras impresas. O toda la obra de Ortega tiene mucho que ver Cedro con ella, ¿no? Ahí sí que concurren las GAE, que también gestiona obras musicales, por ejemplo, autores musicales, y también gestiona autores audiovisuales. Bueno, pues hay otra entidad de gestión que se llama GAMA, que también gestiona los derechos de los autores audiovisuales. Y también hay entidades de gestión, no de autores, sino de otros titulares de derechos de propiedad intelectual, de artistas, de productores de fonogramas, de productores audiovisuales. En definitiva, para empezar, ellos tienen la legitimación para ir a los tribunales y demandar. Pues en que en una boda está tocando música y no consta que se haya pedido permiso a la Sociedad General de Autores, pues va a las GAE y demanda. Que consta que aquí que alguien está haciendo digitalización en masa sin consentimiento de la obra de Ortega, pues Cedro intervendrá. Es decir, que en primer lugar, pues las entidades de gestión tienen como función la protección de los intereses de los autores cuyo repertorio gestionan, ¿no? Digamos que eso es un poco, eso básicamente. Y luego después, cuando se trata de infracciones en Internet, pues tenemos la llamada sección segunda, yo estoy en la sección primera, la sección segunda del Ministerio de Cultura de la Comisión de la Propiedad Intelectual, que lo que hace es detectar infracciones en Internet. Y lo que se ha decidido, al menos la decisión del legislador español, y creo que es razonable, es perseguir las páginas piratas, no tanto a Pilar Cámara, que se está descargando canciones ilícitamente o series de televisión sin consentimiento, páginas piratas, sino que lo que se va es a por la página pirata. Entonces, esa sección segunda de la comisión es un órgano administrativo, normalmente a demanda de las entidades de gestión, que os he hablado antes, y si no de oficio, se conoce la infracción, pues lo que hace es dirigirse a la página web y decirle, deja de utilizar esos contenidos o demuéstrame que estás autorizado. Evidentemente no, y si no, pues lo que consigue es un bloqueo de la página para que en el territorio español no se pueda acceder a esa página web. Y en el ámbito, con tu respuesta inicial, pregunta Jairo Fernando López, que a nivel internacional, ¿cuál es el organismo donde se registra, o sea, si hay un organismo que registre internacionalmente obras de autores? ¿O es estrictamente nacional la legislación? Sí, a ver, una cosa, el convenio de Berna, del que os he hablado antes, establece que no hay necesidad de registro de las obras para su protección. La protección nace con la creación. Yo, en cuanto hago un poema o un articulito o una canción, ya estoy protegida. Claro, evidentemente, el registrarlo pues va a servir para probar que yo soy el autor, pero puede venir otro y demostrar que realmente lo hizo él y se acabó. O sea, que no concede, ni quita, ni pone derechos. Así que el sistema internacional es de falta de registro. De hecho, muchos países no tienen registro de la propiedad intelectual. Nosotros sí lo tenemos, pero no todos los países lo tienen porque ese convenio internacional, como digo, está firmado por 196 países del mundo, excluye el registro como elemento que determine la protección o desencadena la protección.
una pregunta que hace Leonor García Álvarez y que estoy seguro que viene con trampa, porque pregunta, ¿cuántos acordes musicales están libres de derechos o cuántos segundos se pueden utilizar libremente? Yo estaba pensando cuando he leído la pregunta en Instagram, ¿no? Que muchas veces le aplicas música y la propia aplicación de Instagram en la imagen te corta un determinado tiempo de obras conocidísimas. Tú pones Beach Boys, te sale, entonces pones esa música a la imagen que estás colgando. ¿Hay algún tipo de disposición de eso? A ver, vamos a ver. Bueno, es otra de las derivadas, como veis, de los usos de las obras por Internet y los retos, ¿no? De los que hablábamos, nuevos retos, cómo frenar sin el consentimiento de los titulares, y aquí no creo que haya consentimiento de los titulares, en utilizar pequeños fragmentos de canciones, ¿no? Entonces, en cuanto se tomen elementos, bueno, lo que no está protegido, para que lo entendamos, que eso es otra de las cuestiones, claro, que hubiera llevado tiempo a hablar de ello, es que el derecho de autor protege formas expresivas originales. Por ejemplo, cuando uno hace un poema, las palabras no están protegidas, una palabra individual. Lo que sí está protegida es la expresión lingüística, la composición del texto, tampoco está protegido el color, ni siquiera los estilos. Y en la obra musical, pues ni la armonía, ni el ritmo, todo eso en general no está protegido, ni las escalas musicales. Nadie puede decir, oye, que el fa es mío, como nadie puede decir la palabra carbón es mía. Puede ser ridículo, pero se hace. Y luego hay que tener claro qué protege el derecho de autor. Lo que está claro es que, y además eso también lo ha dicho el Tribunal de Justicia, que incluso en una obra, para que se haga una idea, la persona que hace la consulta, incluso en una obra periodística, 11 palabras puede estar protegida por derecho de autor si es original. Otra cosa es decir que es original. Esto ya nos llevaría otro día que yo venga aquí. ¿Qué es la originalidad? Exacto. Pero cuidado, primero, tener en cuenta que no todo se protege, pero también cuidado, porque como es esto, cogen, aunque sean pequeños fragmentos, muy pequeños fragmentos, de algo que está protegido sin consentimiento, pues puedes tener un problema. Y como digo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que pequeñísimos fragmentos, como son 11 palabras, de un texto pueden ser protegidos por derecho de autor. Bueno, estamos todos abrumados, está resultando súper interesante. Yo me quedo con una cosa que has dicho en tu exposición sobre algo que se ve muy frecuentemente en Twitter y en Facebook, ¿no? Que se suben fotos del periódico y tal. Vuelta al rizo. Y si lo que subes es algo que has escrito tú y que sale en el periódico, por tanto compartes, entiendo, derechos, salvo que tengas un contrato, claro. Pero muchas veces no es así, mandas artículos al periódico y no hay contrato por medio ni retribución económica, por tanto entiendo. Claro, este es un tema muy... claro, porque es perverso en el doble... Sí, bueno, la ley de propiedad intelectual establece que si no se prevé un plazo determinado, cuando tú cedes tu obra a alguien que la explote y no se dice nada de la duración, la ley de propiedad intelectual establece que la duración es de 5 años, mínima. O sea, si no decimos nada por pacto, y yo te digo, mira, pues es, no sé, lo que sea, un artículo mío que podéis utilizar, bueno, pues la ley dice que en principio son 5 años, luego no pensemos que porque nada esté escrito significa que entonces yo no he autorizado nada y que entonces yo no he cedido derechos. Claro, sigues protegiendo el derecho, pero el periódico tampoco puede proteger, puede acceder a ver, sí, claro, o actuar contra ti, ¿no? Pero claro, si es un periódico, es que ese es otro problema, porque no es lo mismo que sea no sé, en una página web o en un libro o en un periódico. Normalmente los periódicos tienen un régimen en España que es el llamado obra colectiva, del artículo 8 de la ley. La obra colectiva es aquella en la que los derechos del conjunto son del propio periódico. El propio periódico puede explotar el conjunto, y los derechos duran 70 años en favor del periódico, y puede explotar los artículos, digamos, individuales que conforman el periódico en la medida en que forman parte de ese conjunto. Para usos individuales o separados, ahí hay que estar, pues al artículo 52 de la ley, que es un artículo... Yo sabía que esto iba a ser complicado. No, pues hay un artículo específico para obras publicadas en publicaciones periódicas.
Sí, hay un artículo específico que, bueno, pues establece también qué puede hacer el propio articulista, si envía, por ejemplo, la obra al periódico, no le contesta, si puede explotarla por su cuenta o tiene que esperar a qué respuesta, y todo eso, ¿no? Entonces, la ley ya entra en ese detalle, ¿no? O sea que, bueno, yo remito al artículo 52 y si queréis alguna vez, pues os hablo de la obra periodística, todos los problemas. Fascinante, ¿no? Sí, que es fascinante, que es muy interesante. Sí, porque además, vamos, desde luego las columnas fijas, efectivamente, entiendo que hay un contrato, ¿no? Con el periódico donde te comprometes y te están comprando la propiedad intelectual, entiendo, para la explotación. Claro. Pero hay muchos artículos de muchos profesores o políticos o lo que sea que lo mandan. No te creas, o sea, yo dudo que alguien, pues no sé, un profesor publique en diario, cualquier diario que se os ocurra, el ABC o ya que estamos aquí, y que no haya ningún contrato previsto sobre explotaciones, incluso separadas, que se puedan hacer de la obra. Todo eso suele estar regulado, salvo que sea, no sé cómo decirte, la revista de la parroquia, del pueblo perdido, o sea, esto en cualquier medio de comunicación te ponen el contrato por delante, eso no lo dudes, para establecer el alcance de la cesión de tus derechos y dejar claro qué puedes hacer y qué no puedes hacer, porque si no te vas al régimen de la ley. Jairo, y terminamos con esta, que ya estamos sobre las 7:30. Pregunta una cosa que, bueno, en el mundo académico hacemos bromas sobre esto porque efectivamente el límite de la originalidad, como tú decías, que nos hemos ido así sutilmente, pero claro, ha intuido nuestra ironía sobre el tema, ¿no? Dice, en algunos textos se encuentra la aclaración de que todo lo que se expresa es lo que piensa el autor. Sin embargo, cuando uno hace la comparación con otros autores, lo que se está expresando ya fue dicho por muchos otros autores muchas veces antes, ¿no? Hay varios, no diré quiénes, pero hay varios personajes, personalidades del periodo entre guerras que no por escrito, pero que han expresado muchas veces en esta reflexión sobre cómo se acumula el saber, que los grandes autores originales de la historia del pensamiento universal y tal, como mucho tienen 2 o 3 ideas originales, y que todo lo demás es mera, digamos, reelaboración sobre la que se va construyendo el conocimiento, o sea que la originalidad efectivamente. Pero, ¿qué se hace? O sea, te estás preguntando por los plagios, Bueno, pues veis, otra cosa que claro, tampoco pues, había podido decir, y podemos hablar otro día del plagio, es que, muy importante, el derecho de autor protege formas de expresión, no las ideas. Estamos descubriendo que ni los métodos, ni los estilos, ni el mérito, cuidado, se protege el poema bonito y el feo, el cuadro bonito y el feo, o sea, eso no tiene nada que ver con el derecho de autor. Y las ideas, muy importante, las ideas no se protegen. Si cualquiera de vosotros ha podido retener alguna de las ideas que yo he transmitido hoy en mi intervención, perfectamente puede utilizar las ideas. Lo que no puede es tomar mis formas expresivas. Por eso antes decía, bueno, es que ni se pueden coger las escalas musicales, ni cualquier elemento de composición que todo el mundo, que es de uso de todo el mundo, lógicamente. Yo no puedo apropiar ni del fauvismo, del impresionismo, ni del racionalismo, como método, como estilo, sí de este edificio concreto, cómo está hecho en concreto. Claro, no puedo repetir, pero el estilo sí, porque cuando Cristina me ha dicho ese edificio de enfrente es donde vas a intervenir, bueno, pues me gusta el racionalismo, la arquitectura y he dicho racionalista. Sí, es racionalista, pero es un estilo. Hay muchos edificios racionalistas, pero como este, solo este. Con lo cual yo no podría, las escaleras, cualquier elemento, eso es forma de expresión. Luego, ni los métodos, ni los acordes, ni la melodía, ni el ritmo, o sea, vamos, ni los elementos de composición, ni los colores, para que me entendáis. Lo que sí es ese cuadro concreto con esa comunicación concreta de formas y colores. Luego, las ideas no se protegen. Tú puedes contar lo mismo que otro contó 100 años antes y no aportar ninguna idea nueva. No estás plagiando. Desde el punto de vista académico o científico, no tendrás... No, veréis, dos cosas. Primero, la academia, la academia tanto científica, principalmente científica, ya sea de ciencias naturales, sociales, da igual, la academia lo que reconoce es justamente lo que el derecho de autor no protege.
¿Qué reconoce la academia? Las ideas, las teorías, las tesis, justo lo que el derecho de autor no le importa. Al autor lo que le importa es cómo lo escribiste, con qué palabras exactas. Que yo puedo hablar de la teoría de la relatividad o puedo hablar de cualquier otra teoría, de otros, pero la academia no me va a decir, oye, Pilar Cámara, qué bien, qué cosas dice más interesantes, porque ya lo han leído 100 veces. Con lo cual ahí, pues nadie me va a dar a mí valor. Con lo cual puedo utilizar las ideas. De nuevo, es a nivel internacional hay un consenso sobre que las ideas no se protegen precisamente por la difusión de la cultura. Porque yo una idea que he tenido no puedo prohibir que otro la utilice. Ni un estilo de pintura o de arquitectura o de escritura, no puedo el estilo en sí mismo impedir que otro sea fauvista, impresionista. Ahora, este cuadro exacto de los girasoles, este mío. Luego, bueno, pues es otra cosa interesante, el que las ideas no se protegen. Lo que tenéis que tener cuidado es en no tomar formas expresivas exactas, porque ahí sí que estáis incurriendo derechamente en plagio. Eso sí. Y ahí no tenéis y además hay sistemas y programas de ordenador que nos dicen a los profesores que sale y te coincide el 85%, y entonces hay un problema. Pero en formas de expresión. En formas de expresión. Si yo con mis palabras digo una idea que tú me has dado hoy, lo elegante es decir, Pilar Cámara, sí, como me enseñó Pilar Cámara. Exacto, porque si no, no será reconocido como un investigador riguroso. Y la academia te va a rechazar, pero no el derecho de autor te va a rechazar. Digamos que no todo es derecho de autor. Tampoco confundamos y pensemos que todo es plagio. No significa que eso sea lícito o que se deba hacer, pero el derecho de autor no entra ahí. Mire usted ha copiado literalmente este párrafo, sí o no, o esos fragmentos que ya hemos visto, si son originales de otros, ¿los ha copiado sí o no? Pues entonces plagio. Que lo dice con sus palabras, una idea de otro, pues esto el derecho de autor aquí no entra. Váyase usted a otras ramas del ordenamiento jurídico, si acaso, pero el derecho de autor no entra en juego. Muy bien, pues muchísimas gracias a la profesora Cámara, Pilar, hemos disfrutado muchísimo, interesantísimo, como no sé si a vosotros nos pasa, pero a mí cada vez que empezamos a hablar de derecho y uno empieza a destejer, ¿no? el jersey, dice, no, qué interesante, y cómo, no, pues combinamos a la profesora Cámara que venga otro día a hablar de cualquiera de estos temas tan fascinantes y tan entretenidos. De moda y que como investigadores, además, que todos sois, y estudiantes que todos sois, hay que tener muy claro lo que se puede hacer y lo que no, y no es fácil. Ya hemos visto distinciones que incluso los que leemos estas cosas de vez en cuando y demás, claro, es de matiz, ¿no? No es fácil. Y con toda su lógica, porque lo interesante además es ver por qué, ¿no? Se ha hecho así, ¿no? Así que muchísimas gracias, y a todos ustedes nos reencontramos el próximo miércoles en la hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Muchas gracias.